bendecirte, pero también sé que tú tienes un mensaje directo a mi corazón. Tú hablas y yo escucho, Señor. Dígaselo, dígaselo. Permite que al Espíritu Santo pueda hablar directamente a su corazón. Espíritu Santo, te invitamos a que hables a nuestro corazón, a que nos traigas esa palabra que Dios puso en el corazón de tu siervo y lo entendamos y lo aceptemos en nuestros corazones, porque tú nos llevas a mejores tiempos, a mejores cosas, porque todo lo que viene de ti es maravilloso. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mientras está el pastor predicando, cerramos todos nuestros micrófonos y nos dedicamos a escuchar. ¿Sí? Dios nos bendiga. Pastor, este tiempo es suyo. Bienvenido. Muchas gracias, pastora, por la invitación. Para mí siempre, pues es un honor compartir la palabra y más, pues hasta Argentina, ¿verdad? No siempre le predicamos a gente de otro país. Entonces me da mucho gusto, pues, conectarme a través de internet y compartirles, ¿verdad? ¿Sí me escuchan bien todos? ¿Está correcto el audio? Muy bien. Del año 2017 al año 2018, en la congregación en Centro Cristiano Quirios Toluca, aquí en México, yo les compartí durante esos 2 años cerca de unas 80 predicaciones acerca del libro de Romanos. Fue sistemáticamente las enseñanzas de cada domingo y quiero compartirles ahora una parte de lo que yo les compartí durante 2 años. Fue casi versículo por versículo el libro de Romanos. Fue muy largo, pero es una enseñanza muy grande el libro de Romanos. En el libro de Romanos me di cuenta que estudiamos todas las doctrinas. Todas las doctrinas están de la Biblia están en Romanos. Incluye la segunda venida de Jesucristo, el milenio. Es un libro muy completo. Si me permiten, vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor y iniciar con esta enseñanza. Que créanme que el primero que siempre sale bendecido somos los que, y aprendemos más, los que estamos siempre enseñando la palabra. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por estos momentos, Señor, de que podemos alabarte, Señor, que podemos adorarte, Señor. Padre, son momentos maravillosos, Dios. Gracias, Padre, porque los podemos tener, Señor. Hay lugar, no, Señor, a través de un coro, de una alabanza, Señor. Nosotros te damos gracias, Padre, porque podemos tener esa conexión contigo, Padre, a través de la adoración, Dios. Yo te ruego, Padre, que esta tarde, noche, Señor, tú, Señor, pongas en mi mente, Señor, lo que tú quieras, Padre, que les hables, Señor, a través de mí, Señor, de mis labios, Padre. Gracias, Padre, por el apóstol Pablo, Señor, donde nos enseñas, Padre, nuestra vida cristiana, Señor, nuestro diario andar, Padre. Gracias, Padre, por tantas doctrinas, Padre, que necesitamos, Padre, como hijos tuyos. Padre, nos enseñas, Padre, quiénes son tus verdaderos hijos, Padre. Gracias, Padre. Te entrego estos momentos, Señor, para ti, Señor, que sean para tu gloria y tu honra, Señor, y que tú muestres a cada uno de los líderes, de los pastores que me están escuchando, Padre, que les muestres en su mente, en su corazón, Padre, lo que tú tengas que hablar, Señor. No hay nada contra nadie, Señor. Aquí yo no los conozco, Señor. Simplemente estas palabras, Señor, son para tus hijos, Señor, para tus siervos, Señor, tus líderes, Señor, y principalmente para mí, Señor. Porque yo soy el primero, Padre, que he sido muchas veces disciplinado a través de tu palabra, de las enseñanzas que tú me pones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Me gusta siempre ponerle títulos a mis enseñanzas, a las predicaciones, y
En esta ocasión le puse que todo nos ayuda para bien. No me esforcé mucho. Yo sé que está en Romanos 8:28, ¿verdad? Pero así se llama esta enseñanza. Vamos a la palabra, a Romanos 8:28 precisamente. Y ahí vamos a desarrollar nada más en este versículo esta enseñanza. Dice así la palabra de Dios. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estudiando el libro de Romanos, sabemos quiénes son los que aman a Dios. Hoy vamos a estudiar las cosas, todas las cosas que nos suceden, que nos pasan en la vida, que nos ayudan para bien. Tal vez vamos a vivir situaciones que no te gusten, situaciones que no me agradan, pero el Señor sabe por qué permite que sucedan, porque Él sabe y permite que pasen las situaciones. Vamos a estudiar todas las cosas que nos pasan como hijos de Dios. La Biblia dice ahí en Romanos que todo nos va a ayudar para bien, pero no es para todos. Habla que para los hijos, para los que aman, estos son para nosotros los que conocemos de Dios. A alguien que no conoce de Dios, todas las cosas no son para su bien. Aquí es muy clara la Biblia, desmenuzando versículo por versículo, como les comenté que lo hice con Romanos, nos damos cuenta que los verdaderos hijos de Dios somos los que le amamos, somos los que pasamos disciplina, somos los que pasamos pruebas, y dice la palabra que todo nos ayuda para bien. En primer lugar, dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para nuestro bien, porque hemos sido hechos hijos de Dios, principalmente, porque somos sus hijos. Entonces, como tal cosa, como tal declaración, estamos bajo la disciplina de Dios constantemente. Tenemos que entender esto y comprender que como hijos de Dios, Él quiere que lleguemos siempre a un nivel superior cada día más. Por eso es de que a ti y a mí nos pasa por pruebas y nos pasa por la disciplina. Si tú ves que a un niño se porta mal, no sé, estás en un restaurante, estás en el cine, en algún lado ves a un niño que se porta mal, pues tú nada más lo observas, ¿no? Porque pues no es tu hijo, no puedes inclusive ni opinar, ¿no? Pero yo en mi casa, yo trato de corregir a mis hijos y los corrijo cuando yo me doy cuenta que algo no va bien. Yo disciplino a mis hijos, yo los disciplino. ¿Sabes por qué? Porque la misma palabra nos enseña que es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos. Dios no disciplina a todos los que se portan mal. Eso lo aprendí en Romanos. Solo va a disciplinar Dios a aquellos que son sus hijos. Dios va a disciplinar a aquellos que ya los tiene apartados. Es lo que vemos en Romanos. Cuando tus hijos se enferman, cuando un hijo se accidenta o le sucede algo, es tu responsabilidad de que lo lleves a un doctor, de que tú no estés con él todo el tiempo. Los pecadores viven en su pecado constantemente y lo disfrutan estar en el pecado. Hay muchos que creen que pueden derrochar su vida en los placeres de esta vida, disfrutar sin freno tal vez tantas situaciones que hay, y ellos creen que no pasa nada. Creen en su vida, en su corazón, que no sucede nada. Creen que su pecado no los va a alcanzar. Pero nosotros que somos hijos de Dios,
que hemos sentido su presencia. Ahorita que estábamos escuchando la adoración y que sientes esas fibras más profundas así de tu corazón y que hasta derramas lágrimas, es porque has sentido alguna vez la presencia del Señor. Porque has estado dentro de la presencia del Señor y eso te redarguye. Entonces, cuando andamos en pecado y cuando andamos mal delante del Señor, viene y nos va a redarguir siempre, porque somos sus hijos. Pero no todos son sus hijos. Los que somos hijos de Dios tenemos que ser disciplinados, forzosamente, por parte de nuestro Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 32. El Salmo 32, versículo 8 y 9, se los voy a leer. Dice así, fíjense, te haré entender. Cuando ya dice te haré entender, es porque muchas veces no entendemos a la primera, ni a la segunda. Muchas veces a la tercera o a la cuarta vez que nos sucede, y aquí dice el Salmo, el 32, versículo 8, te haré entender. No es que muchas veces tú quieras, es que yo no quiero entender, no quiero entrar en eso. Dice aquí el salmista, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cuando a mí me llamó la atención que dice que nos va a hacer entender, o sea, tenemos que entender nosotros que separados de nuestro Dios, nada somos, nada podemos hacer. O sea, no podemos ni movernos, ¿no? Dice que nos hará entender que en Él está la felicidad. No está en tu amante, no está con la secretaria, no está en los deleites, no está en el alcohol, no está en las drogas, tu felicidad. Dice que tu felicidad, Él nos va a hacer entender que la felicidad es Él. Que en esta vida la felicidad la vamos a encontrar solamente con Él y que nos va a hacer entender que solamente en Él están las bendiciones. Y fíjate que los que no quieren entender esto, los que no quieran comprender, es como dice en Mateo 24, que como en los días de Noé, dice que vino el diluvio, que no entendieron, que no comprendieron y arrasó con todo. No lo escucharon, no entendieron, no comprendieron. ¿Sabes por qué? Porque nunca fueron salvos. Porque nunca comprendieron, porque no eran hijos de Dios. Nunca entendieron que en esta vida cristiana que tú y yo llevamos es crecer. Es que debemos de crecer día a día. Lo que Dios nos promete en este salmo, dice que nos hará entender, que nos va a enseñar caminos en el que debamos andar. Qué maravilloso. O sea, Dios me va a enseñar que el único camino es Jesucristo. Que Él es el camino, que Él es la verdad, que es la vida, que es lo mejor que me pueda pasar en mi vida. Eso nos va a hacer entender. Tal vez te estés pasando tus situaciones, yo esté pasando situaciones ahorita a nivel mundial, la economía, que no hay trabajo, que cada vez están cerrados más los negocios, que queremos matar a nuestro presidente en cada país, que queremos matar a nuestros diputados. Pero dice que todas las cosas a los que le amamos nos ayudan para bien. Tal vez ahorita tú y yo no lo comprendamos. Pero como hijos de Dios, nos queda obedecer. Dice que tenemos que entenderlo. Fíjate que en este Salmo 32 compara al caballo y a la mula o al mulo, porque son animales que no tienen entendimiento. Tú les tienes que pegar para que avancen, son animales de carga muchas veces, pero dice que el ser humano tiene entendimiento. Que los hijos de Dios tenemos ese alumbramiento en nuestra mente. Al caballo, para que lo puedas detener, le tienes que poner un freno. El freno me tomé para investigar todo esto, es un fierro en forma de V que le ponen aquí en la lengua
al caballo, a la hora de que el jinete le tira el freno, se le entierra en la lengua y es un dolor insoportable para el caballo. En el paladar le produce un dolor inmenso. ¿Qué significa todo esto? Si nos compara con el caballo, con el mulo, y que para frenarlo necesita dolor, sentir dolor para que se frene. ¿Por qué tú y yo muchas veces necesitamos sentir dolor para entender? ¿Por qué nuestros hijos en su juventud piensan que es una sola vida y que no va a haber más? Porque muchas veces tenemos que tener ese freno. ¿Por qué tenemos que sentir dolor? Como el caballo. Cuando el caballo siente ese dolor tan tremendo, se para. Ya no sigue. ¿Sabes por qué? Porque los animales en su mente, en su cerebro, siempre van a asociar el dolor con la obediencia. Los animales se entienden a golpes, hermano. A golpes. Para que el caballo ande, cargan a la mula, no sé, de trigo, de algo, y le tienen que pegar para que avance. Asocian el dolor con la obediencia. Pero Dios nos dice que nos va a hacer, nos va a enseñar y que nos va a hacer entender. Dice, yo te voy a hacer entender. Pero fíjate que estudiando todo esto en los originales, no habla nada más que te va a hacer entender por la buena, cuando ya eres hijo de Dios. Te va a hacer entender por las buenas o por las malas. Yo te pregunto, ¿cómo quieres aprender? Yo me digo, ¿cómo queremos aprender? Aquí hay un dicho, flojito y cooperando, o a las malas, con Dios. ¿Tú cómo quieres? ¿Cómo queremos aprender? Tenemos que entender que nuestra vida cristiana es un llamado a la santidad, hermano. Y que nos apartemos. Que si antes tenías un amante y que si antes te gustaba emborracharte y que si antes te gustaba las drogas y cualquier pecado que tú me digas, dice que ahora que te tienes que apartar, que somos llamados a la santidad porque somos sus hijos. Y dice que Él te hará entender a las buenas o a las malas, como tú lo vas a decidir. ¿Cómo quieres que aprendamos? Fíjate que el propósito de la disciplina es para que nos acerquemos más a Dios. Ese es el propósito. Dios nos causa muchas veces dolor, así como al caballo, porque siempre va a ser preferible que suframos físicamente a que tú pierdas un brazo, a que te quedes tuerto, a que te dé cáncer. O sea, cualquier cosa va a ser preferible antes de que tú pierdas tu alma. Dios se va a valer de todo. Él es soberano. Y no me voy a meter en tema de soberanía, pero comprendemos todos que es la soberanía. Que Él hace lo que quiera, lo que le venga en gana. Que Él se vale de cualquier cosa. Hasta Satanás, ¿no? En Job lo vemos, dice que vinieron los hijos de Dios y que en ellos vino Satanás. Está a su servicio. Por eso muchas veces no comprendemos. Es que Satanás ya me trae, pero bajo prueba y prueba. Dios es soberano. Dios es soberano. Y cuando ya te apartó para su obra, cuando ya te apartó para su gloria, no te va a dejar ir tan fácil. No te va a dejar tan fácil. Dice la Biblia que si tu ojo es ocasión de que tú caigas, que lo saques. Que si tu brazo es ocasión de que caigas, de caer, que te lo cortes. Dice la palabra que porque es mejor que entres manco o que entres ciego al cielo, que te vayas completito al infierno.
uno de los propósitos que dice aquí Romanos 8, de que todo sucede para nuestro bien. Cuando tú te enfermas es para tu bien, es por tu bien. Cuando tú chocas en tu carro, cuando tienes un accidente, es para tu bien. Cuando un cristiano, fíjate lo que te voy a decir, tómenlo con madurez y con mucha... yo lo he estudiado todo esto en los originales, que cuando hasta cuando un cristiano lo corren de su trabajo, es por tu bien. Tú no sabes los propósitos que Dios tenga para tu vida. Tenemos que saberlo comprender. De momento sí nos andamos tronando los dedos y Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y mi familia y mi hijo y los gastos y la economía. Pero tú no sabes. Dice que en medio de la tormenta tenemos que darle gracias. Es cuando dice que en medio de la tormenta que le cantemos. Yo no me imagino un Pablo en la cárcel, en el cepo, y yo le estaría diciendo, ¿para qué te serví tantos años, Señor? Si voy a terminar aquí, en esta cárcel. Eso le contestaríamos naturalmente. Pero si lo ves espiritualmente, dice que Pablo estaba cantándole, que le alababa y le daba gracias. Vean lo que dice Hebreos 12, del 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se te dirige, diciéndote, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si tú soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces eres bastardo y no eres hijo. Muy claro aquí en Hebreos de lo que les estoy hablando. En estos dos versículos de Romanos y de Hebreos y de Salmos que hemos estado leyendo, encontramos respuestas para nosotros como hijos de Dios, para cristianos, hacia la disciplina. Vemos también dos maneras de cómo es la disciplina de parte de Dios, cómo Él es para disciplinarnos. Dice que muchos pueden reaccionando de una manera que tú menosprecies la disciplina. Tenemos que ubicar también cuál es la disciplina de parte de Dios. Tenemos que ubicarlo. Chocaron tu carro, tuviste un accidente, te quedas sin carro, pues tienes que sufrirle un rato. Tienes que andar a pie, te tienes que ir en camión, te tienes que... aparte te va a salir mucho más caro, tienes que andar en Uber, en taxi, tienes que ahorrar para sacar tu carro del taller, pero tienes que aceptarlo. Pero si ya que te entregaron tu carro, tú sigues manejando igual, no aprendiste de la experiencia, eso es menospreciar. Estás menospreciando una disciplina. Porque yo cuando algo que Dios, de parte de Él, yo veo que es una disciplina, ya no hago lo mismo. Ya trato de no cometer esos mismos errores. Menospreciar es hacer menos a alguien. Es hacer menos a alguien. Yo cuando le doy clases a los niños, tenemos un colegio cristiano aquí en Toluca, y yo les doy capilla, les doy capilla, y cuando llego a tomar algún tema de disciplina hacia ellos, les pongo un ejemplo que yo vi en Discovery Channel, lo vi en televisión. Estaba un río, y con dos piedras. Una de las piedras estaba muy flojita y la otra muy fija.
Pasa un animal, ¿no? Era un perro el que lo hacen pasar y se resbala con la piedra que está floja y se lo lleva el río, se cae y se lo lleva el río al perro, ¿no? Ponen el ejemplo con el ser humano. Igual pisa la piedra que está floja, igual se cae y cae al río y bueno. Al otro día hacen el mismo experimento con la misma persona y con el mismo animal. El animal pisó la otra piedra y el humano pisó la misma piedra y se cayó. Y el animal no volvió a caer. Yo por eso les digo muchas veces, y en los originales dice que tenemos muchas veces nuestra mente animal, carnal. No comprendemos, los golpes no nos hacen entender. El ser humano es el único que cae 2 o 3 veces con la misma piedra. Y ya sabes el resultado. Y ya lo sabemos. Tenemos que traer siempre a la cruz de nuestro Señor Jesucristo lo que nos sucede. Sí, siempre lo tenemos que traer. Y saber el por qué me están pasando las cosas. Tenemos que comprenderlo. Si tú no traes todo esto a través de oración, a través de tener comunión con el Señor, estás menospreciando la disciplina. La estás menospreciando. Y ya te dije que menospreciar es que hagas menos a alguien. Dios permite que te pasen cosas. Dios permite que me pasen cosas. Dios permite que le pasen cosas a tus hijos. Dios permite que le pasen cosas a tus papás, a ti, a tu esposa, a tu familia. Muchas veces tal vez Dios no quería que te pasaran, pero lo permitió. ¿Sabes para qué? Para que tú te atrevas a voltear tu rostro a Jesús y voltees hacia Él y lo veas. Diga, Señor, aquí estoy. Muchas veces se nos olvida, tal vez por la rutina, porque dices, bueno, yo soy cristiano, pues ¿qué me puede pasar si Dios está conmigo? Pero muchas veces no nos descarriamos, nos vamos por donde no puede ser. Tal vez confiamos mucho en nosotros mismos y estamos en la carne todavía. No podemos confiar. Nos recomienda en Hebreos, dice que ni desmayes cuando pases por pruebas. Que cuando pases por disciplina del Señor, que ni desmayes. El desmayo está relacionado con la falta de fe. Cuando tú y yo desmayamos y para esto le sirvo al Señor, para esto me volví cristiano. O sea, desmayar significa ya no quiero seguir más. Estás rechazando todo esto. ¿Para qué regreso a la iglesia si todos son iguales? Son una bola de hipócritas. Ahí viene el desmayo. Allí es cuando está el desmayo. Son una bola de criticones todos, no me sirve de nada, voy más a la iglesia y me va peor. Ahí es cuando tú y yo estamos desmayando. Tenemos que estar siempre al 100, siempre con el Señor. Él es fiel. Los infieles somos nosotros. Cuando un hombre, cuando una mujer, cuando una familia desmaya, cuando se desanima en las cosas del Señor, y cuando tú te quedas estacionado cierto tiempo ahí en ese desmayo, pero déjame decirte que si te quedas 2 o 3 meses ahí desanimado, entre más te quedes tú ahí tirado, más trabajo te va a costar regresar. Más trabajo. El desánimo es algo que tenemos que luchar contra eso. Cada vez te va a costar más trabajo. La vida cristiana, hermanos, es remar y remar y remar, pero contracorriente. Y remar y seguir remando, que ya aceptaron la ley para los homosexuales. Tú vas remando en contra.
y va, y eres una pequeña voz, y eres una pequeña voz, y vas remando en contra. Que ya pusieron una ley para que adopten niños. Estás remando en contra de eso. Esa es la vida cristiana. Y es cuando el mundo se viene contra nosotros. Siéntete especial cuando estás en pruebas. Siéntete especial. Porque todo el mundo se va a venir en contra tuya. Hermano, nosotros vamos contra el mundo. Cuando realmente no pase nada, cuando no te suceda nada, ponte a pensar en que tal vez estás desmayado. Y tenemos que remar en contra siempre, hermanos, en contra de las ideologías, en contra de tantas situaciones que llegan a tu mente en la televisión, en el internet. Tienes que remar en contra. Es más sencillo que tú te conviertas a ellos, es más fácil, mucho más fácil. Pero la vida cristiana es remar en contra. Vas hacia el río arriba, remando. Pero fíjate que en el momento que tú y yo dejamos de remar, en el momento que tú y yo desmayamos, en ese momento la corriente nos lleva y nos va a jalar. Y te va a llevar, ¿sabes hasta dónde? Hasta lo más lejos que tú lo permitas. Y a remar, y otra vez, ya que reaccionaste, otra vez voy a remar, pero ya perdiste 20, 50 kilómetros en tu vida cristiana. Ese tiempo, esos momentos que tú pudiste avanzar, que pudiste haber tal vez crecido más, que podías vivir tal vez una vida cristiana más plena, pero tal vez lo decidiste vivir en tu carne. Y sabes que el secreto es no desmayar. Que tú y yo no desmayemos. Y el secreto para que tú y yo no desmayemos es que estemos en oración constantemente. Que estemos en oración. Nada más. En esa conexión con nuestro Señor. Alabarle como hace ratito. Adorarle. Es cuando tú vas a tener esa conexión con el Padre. Una gran conexión. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, hace 2000 años, Él fue sujeto a muchas pasiones. A muchas. A las que tú me digas. También la única forma que Él pudo haber resistido, por ejemplo, en el Getsemaní, yo creo que ahí fue el ataque más grande a su ministerio, cuando Él estaba en el Getsemaní. Yo lo creo de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque cuando va a la cruz, Él ya había vencido. Él nada más va a cumplir en la cruz. Pero en el Getsemaní es cuando tuvo la lucha. Y estuvo en su mente, estuvo en su corazón si lo hacía o no lo hacía. Cuando va a la cruz fue protocolo. Porque la lucha la había tenido antes, la prueba. Y ahí la venció en el Getsemaní. Ahí es donde la venció. En la cruz ya había vencido. Ahí nada más fue a cumplir. Fue a cumplirlo. En el Getsemaní era la antesala, hermanos. Era la antesala en donde él tenía que decidir si hacía la voluntad de él, si hacía la voluntad de su padre, si se disciplinaba o no. Pero a través de oración, a través de la oración en contacto con su Padre. Él como hijo de Dios nos enseña que para tener conexión con su Padre y para que yo tenga conexión con mi Padre, pues es a través de la oración. Como hijo de Dios me lo enseñó. Y dice que desde muy temprano se paraba a orar. Desde muy temprano. Entonces, si tú calculas, eran las 4 de la mañana, 5 de la mañana, cuando no te distraía el perro, cuando no te distraía el cotorro, cuando el bebé no lloraba. Busca el lugar, la hora propicia para enamorarte del Señor. Y en todo el día estar en la mente, Señor, en tus manos estoy, Señor, te bendigo, te pido por mi hijo, te pido por mi hija. Yo sé que tal vez no quieren saber nada de ti, Señor, pero yo los veo como tú los estás viendo. No desmayamos, porque si yo veo a mis hijos, si yo veo mi situación con mis ojos, desmayo inmediatamente. Inmediatamente.
Pero fíjate que en todos estos versículos, en todos estos pasajes, vemos que Dios va a utilizar la disciplina. Dice que porque el que él ama lo va a disciplinar. La palabra disciplina es una palabra griega, es paideia. De ahí viene la palabra pedagogo. Paideia significa instruir, corregir, ya sea por las buenas o por las malas. ¿Y qué crees? Que Dios quiere que aprendamos, pero a través de su palabra. O sea, dice en segunda de Timoteo que toda escritura es útil para enseñar, que es útil para corregir, para escudriñar. Todo eso dice en segunda Timoteo 3:16. Pero si tú y yo no entendemos con la palabra y no entiendes tal vez con los mensajes y con los estudios y con la palabra que se te da, vean lo que dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota. Aquí ya cambia un poquito, ¿ah? Si no quieres entender, dice que él azota. Y nosotros con nuestros hijos, los que hemos tenido la dicha y la bendición de tener esa herencia que dice la Biblia de nuestros hijos, si no entienden a la primera, a la segunda, a la tercera, en las nalgadas, les damos. Dice que el que ama a sus hijos, lo leímos en el Salmo, lo va a corregir. Y muchas veces nosotros, tú y yo, no entendemos, no comprendemos todo eso. Y sabes qué, es bien triste porque como los animales, con el caballo que nos puso el ejemplo Pablo, la palabra de azote va ligada ya con el dolor. Muchas veces vas a llorar y amargamente porque no entendía la primera. Me parezco a los animales, a esa mula que habla la Biblia, que a golpes entendemos. ¿Por qué como los animales asociar el azote, el dolor, ligarlo? Hermano, Dios quiere que tú y yo seamos corregidos por las buenas. Compréndelo, entiéndelo. Dice que te hará entender. Pero si no entendemos por las buenas, como papás lo hacemos, porque amamos a nuestros hijos. Y si ya veo que ya va por el camino y que ya se desvió del camino y que el camino era por acá y se va por allá, regrésate. Llega el momento en que a tus hijos ya no los puedes disciplinar, porque ya están bien grandotes. Es hablarles. Mi hijo acaba de cumplir 18 años y se porta mal, no me obedece o algo por el estilo. Pues mejor lo siento, ya no me atrevo pero sí, su disciplina es diferente, porque lo amo. Si es que quiero que regrese al camino. Todos hemos tenido jóvenes y adolescentes y sabemos, y sabes de lo que te estoy hablando. Hermanos, Dios tiene compasión por nosotros y Él no nos quiere azotar. Él no nos quiere llamar por las malas. Eso es cuando tú y yo ya no entendemos y no comprendemos, cuando somos repetitivos. Pero si no le dejamos ninguna alternativa a nuestro Dios, pues nos tiene que dar con la vara también. La necedad del ser humano está siempre pegada a nosotros por naturaleza. Ya nacimos con la necedad, hermanos. Pero dice la palabra que la corrección es lo que nos va a apartar de la necedad. Es muy, muy, muy tremendo siempre que la palabra, que el Señor siempre va a comparar con el animal, al ser humano, y muchas veces el animal es el que responde de mejor manera.
Aquí en Hebreos, les voy a leer en Hebreos 12:10, aquí se refiere a los padres. Dice el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para los que no nos, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En este pasaje entendemos muchas veces que somos injustos, tal vez muchas veces con nuestros hijos, porque somos seres humanos, nadie nos enseñó tal vez a cómo educar, a cómo ser papás, fuimos hijos y dices, yo no quiero cometer los errores de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, porque hicieron esto, aquello, pero somos seres humanos y muchas veces se nos pasa la mano o tratamos de ser injustos, ¿no? Muchas veces castigamos a nuestros hijos injustamente, algunas ocasiones obviamente se lo merecen, ¿no? Pero, pero como padres sí nos podemos equivocar y tal vez pues nuestros padres nos castigaban, ¿no? Tenemos ese mismo ejemplo, injustamente, ¿no? Pero Dios nunca va a permitir una prueba injusta para tu vida. Es a lo que quiero llegar. Dios nunca va a permitir que te suceda algo injustamente. Es que es injusto lo que me pasó, se murió mi hijo. Comprendémoslo, compréndelo, entendámoslo. Tal vez muchas veces hemos escuchado que Dios no castiga, que si castiga, que es el resultado de mis acciones. Cada quien lo comprendemos en nuestra mente como Dios nos los da a entender. Tal vez tienes una enfermedad, tal vez te accidentaste, tu hijo le pasó algo, y todo eso a lo mejor no contribuye para tu bien. No lo contribuye, pero ¿sabes qué? Te está acercando a Dios. Y tú en ese momento no lo vas a comprender. ¿Y cómo es que me pasó a mí esto? ¿Y cómo es de que nos tocó en esta pandemia y perdí mi trabajo, tuve que cerrar mi negocio? Aquí en Toluca miles de negocios están cerrando. Miles. Caminas en el centro, yo antier andaba en el centro de Toluca y no sé, un 40% en renta, edificios completos, locales. Y yo creo que hay muchos cristianos que tuvieron que cerrar. Dice que todo nos ayuda para nuestro bien. No veamos como el mundo lo ve. No lo veamos con esos ojos. Dice la Biblia que porque todo va a contribuir para nuestro bien, que nos ayuda para nuestro bien. ¿Sabes por qué? Porque nuestra fe va a vivificarse cada vez más. Cada que estás en pruebas, te vas a acercar, te vas a asir al Señor. Vean lo que dice Primera de Pedro 1, del 6 al 9. Síganme con su vista. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que te tenga que ser afligido en diversas pruebas. O sea, ahí en el versículo 6 de Pedro, me dice que las pruebas no son para siempre. Aunque muchas veces pareciera que son para siempre, dice que aquí por un poco tiempo, si es necesario, dice que tienes que ser afligido en diversas pruebas. 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alégrate con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué, Señor, me pasó esto? ¿Y por qué no me alcanza? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo demás? Dice que todo es el fin para la salvación de vuestras almas. Dice que nuestra fe es preciosa. Dice el apóstol Pedro. Nuestra fe es preciosa. Y Pedro, todo lo que tuvo que pasar Pedro,
todo lo que tuvo que pasar. Teniendo a Jesús de compañero, de amigo, nunca lo reconoció como Dios. Tuvo que pasar un proceso, Pedro, para que pudiera hablar de esta manera. Yo admiro mucho a Pedro, a Pablo. Dice que nuestra fe es preciosa, que nuestra fe es invaluable, no tiene precio, que no se compara con el oro ni con las piedras preciosas. Dice que no hay nada que se compare con tu fe. Nuestra creencia en ese Dios, en que todo nos va a pasar, se va a pasar rápido y de que en el Señor vamos a salir adelante, va a salir a flote todo, que en el Señor vamos a llegar a buen puerto. Pero fíjate que por ser tan preciosa nuestra fe, por ser tan, que no tiene, que es invaluable, que esta fe tiene que ser probada. Y tiene que ser probada, ¿sabes para qué? Para ver si tu fe es real. Si mi fe es real. Lo único en esta vida que te va a decir que eres cristiano y que eres hija de Dios y que eres hijo de Dios, lo único que va a revelar que tú eres cristiano son las pruebas que pasas, las pruebas que superaste. Así cuando lleguemos con el Señor lleno de cicatrices, de heridas, pero superadas, no desmayadas. Superadas las pruebas. Es lo único que va a decir que tú y yo somos cristianos, porque es bien bonito cuando nos congregamos los domingos, ir a la iglesia, cantar coritos, la alabanza, y aquí decimos que, aquí en México, un dicho que volteamos los ojos como borrego a medio morir, y ay, qué padre, alabando con Marco Barrientos, las canciones de Marcos Witt, padrísimo, hermoso todo. Y las pruebas, y el día lunes, que llega la primera prueba, que no tienes para desayunar, que no te alcanza el dinero, empiezas a sacar tu verdadero yo, ¿no? A salir el cobre. Y dice que nuestra fe es mejor que el oro. La primera prueba que todo hijo, me refiero a hijo de Dios, que somos sometidos, esa prueba de persecución, y eso lo debemos de saber cada uno de nosotros. La presión tal vez de tus amigos, cuando te conviertes al Señor y que te ibas los viernes de fiesta tal vez con ellos y que ahora dices, ¿qué crees? Que hoy no puedo ir. Oye, pero ¿por qué? Pues no, ya soy cristiano. Ah, ya eres de los aleluyos, ya eres de los aburridos, ya eres de los que no se divierten para nada. Otra prueba, la presión de nuestra misma familia con estos mismos temas. Pero las pruebas te van a determinar. Las pruebas van a determinar quién eres. Yo me acuerdo cuando yo soy cristiano, o bueno, conocimos del Señor desde siempre, ¿no? Pero yo tenía unos 3 años, 4 años, pero me platica mi mamá que mi abuela, cuando supo que nos cambiamos de religión, del catolicismo al cristianismo, que se iba a morir y que como tenía una hija que ya no era católica y no sé qué, y que verdaderamente hasta se enfermó mi abuela, pero no se murió. Y murió en Cristo, gracias a Dios. Pero esas pruebas las tienes que superar, las tenemos que superar, esas presiones familiares. Eso es lo que nos va a determinar como hijos de Dios. A donde vayas, cual sea donde tú influyas en tu trabajo, si estás esperando en el doctor, en donde tú estés, que seas algo de influencia, tienes que determinar y todo el mundo tiene que saber que tú eres hijo de Dios. Esas pruebas las tienes que superar, porque muchas veces nos da vergüenza. Ay, no, ¿qué van a decir si yo digo aquí que soy cristiano? No, mejor que no, que ni sepan. Somos de la secreta, ¿no? Decía un pastor. A donde vayas, a donde estés, tú tienes que expresar ese amor. Si vas en el camión, si vas estás esperando, no sé, algo,
háblale del Señor. Tú no sabes si Dios le preparó el corazón a esa persona que está junto a ti y tú eres la clave para hablarle de Dios. No tienes por qué siempre apinarte y yo no soy cristiano, o sea, decirlo al revés. Son pruebas que tenemos que superar. ¿Cómo reaccionamos ante nuestros amigos? Muchos amigos se burlan de mí. Ah, ya eres pastor, ¿desde cuándo? ¿Quién te dijo? Y conocen la vida, y conocen el testimonio, nuestro testimonio, pero se burlan. La misma familia, se burlan. Tus amigos. Ya sabemos que eres cristianote. Y ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¿Cómo reaccionas en tu trabajo cuando te dicen, ya sabemos que no vas a salir el fin de semana porque ya eres aleluyo, porque ya eres cristiano? ¿Cómo reaccionas ante esas presiones? ¿Lo utilizas para evangelizar, para decirle, ¿sabes qué? Sí lo era antes, tú lo estás diciendo, pero ahora Cristo hizo esto por mí. El Señor cambió mi vida por esto. Yo antes era así, así, así. Tú me conocías, pero ahora te puedo decir, testificar que Jesucristo vino y cambió mi vida. Y no te digo que todo es color de rosa, pero estoy en la lucha. ¿Cómo reaccionamos ante tanta presión muchas veces? Los jóvenes, a las presiones, para tal vez encajar en ciertos grupos de amistades, tienes que tomar, tienes que drogar, tienes que fumar marihuana, para encajar en ciertos grupos. ¿Cómo puedes superar todo eso? ¿Cómo reaccionamos ante nuestras amigas, nuestros amigos que nos invitan al pecado y que tú ya no quieres ser partícipe? ¿Cómo reaccionas? Porque ya eres cristiana. Te dicen, ya te lavaron el cerebro. ¿Cómo reaccionamos ante todo eso? En esas pruebas, hermanos, es como cuando se va a revelar tu verdadera fe. O si realmente nada más somos de aquí, mira, de labios para afuera. Cualquiera es de labios para afuera. Vean lo que dice 2 Corintios 13, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estés reprobado. A menos de que estés reprobado. O sea, tú en tu mente, en este momento, yo te invito a que en tu mente te examines, que hagas una prueba, te pongas un tachecito o te pongas una palomita ahí en tu mente. Cada uno. Dice la Biblia que nos examinemos, que nos pongamos si estuvimos bien o estuvimos mal ante la prueba. Ponte un tachecito si te has avergonzado de Jesucristo. Si no has sido aprobado, dice que nos examinemos, que no nos engañemos, que no nos hagamos tontos nosotros mismos. ¿De qué sirve quedar bien con el mundo si nuestra alma se va a perder? Que no te interese lo que diga el vecino, que no te interese lo que diga tu mamá, que no te interese lo que te digan. Las presiones. Dice Corintios que te examines, que hagamos un examen de nosotros mismos, si verdaderamente estamos parados sobre la roca. Hermanos, solamente en la prueba vamos a comprobar tú y yo si estamos bien cimentados. En la prueba. ¿Qué es lo primero que sale de tu ser? Cuando te quedaste sin trabajo, cuando ya no tienes dinero, cuando pasan miles de pruebas, y más en estos tiempos que nos tocó vivir, ¿cómo reaccionamos? Señor, dame la inteligencia, Señor, de saber salir adelante. Ponme negocios, Señor, que tal vez para el mundo las puertas están cerradas, pero para mí, yo sé que las vas a tener abiertas para mí. ¿Cómo reaccionamos?
ante las pruebas. O me desmayo y ya no quiero saber nada, ya me abandonó Dios, no sirvo para nada, eso que soy cristiano, ¿y de qué me ha servido toda mi vida servir? Si aquí el Señor no me responde, parece que está sordo, no me escucha. Tú te sabes tantas cosas que le hemos dicho a Dios. Dios quiere que tú y yo entendamos, que tú y yo comprendamos que Él va a probar nuestra fe. Que nos las va a probar. Nuestra fe tiene que ser examinada. Yo creo que con estos tiempos están saliendo los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Los que no se achican. Aquí en México tenemos por tradición, por herencia española, las corridas de toros. Cuando un toro sale al redondel, para salir primero al redondel le dan una descarga de 220 voltios en los testículos al toro. ¿Cómo sale el toro? Enfurecido. Empieza a dar vueltas en el redondel y está el picador, el que le pica con una vara en la parte de su espalda del toro, en su dorso. Hay toros que nada más a los primeros piquetes que le dan con un estoque de este tamaño, como de 20 centímetros, se desmayan. Pero cuando un toro sale bueno, se le llama que es toro que tiene casta, que tiene clase, que tiene madera de ser un buen toro. Cuando es un mal toro, lo primero que tú te vas a dar cuenta, agacha la cabeza. Y ese toro ya está muerto. 8 minutos le quedan de vida. Pero cuando es un toro de casta, la cabeza está erguida, la cabeza está arriba. Y vuélveme a picar, y vuélveme a hacer lo que quieras, yo la cabeza está para arriba. Dios nos enseña que tenemos que tener casta, que tienes que sacar la casta. Por más que tengas los dardos de Satanás pegándote y pegándote y pegándote la casta, saca la casta. Las pruebas. Primeramente nos manda Dios que nos examinemos nosotros, que nos hagamos un autoexamen. Ya después de que te examinaste y que seamos honestos, que tú y yo seamos honestos, nos engañaríamos, ¿verdad? Nosotros mismos. Ahí es cuando le podemos decir como el salmista, Señor, tú examina mis pensamientos, tú examina mi corazón, Señor. Hermanos, somos hijos de Dios. Dice Romanos que todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Y estamos en disciplina. Nuestra fe, hermanos, tiene que ser purificada, limpiada, purificada cada vez más. Siempre a través de cada prueba, hermano, que pasemos, siempre vamos a comprobar tú y yo lo que hemos crecido, así como el toro de Lidia, como el toro de casta. Cuando un toro es bueno, ni lo matan. Lo dejan para que se desarrolle con las vacas y que salgan muchos ejemplares como él. Es un gran ejemplo. Así debe de ser el cristiano. Así debemos de ser como cristianos. Siempre que pasamos cada prueba y que nos sucede algo, viene la madurez. Y no contestamos como niños. Y no reaccionas como bebé. No reaccionas como niño. Sino que ya tienes la madurez. No puede la planta ser podada para que dé más fruto. En Juan 15 dice, te voy a podar, os podaré, os cortaré, os haré pasar más por el fuego para que a través de la poda puedas producir más fruto. Así es que cuando venga el bisturí de Dios, las tijeras de parte de Dios,
cortar lo que no le agrada. Dice que como el oro, tienes que pasar por el fuego. La plata es una forma que tiene que pasar por altos hornos de fuego para que quede limpia, para que quede pura, para que todas las impurezas, toda la porquería, toda la suciedad quede fuera. Y así nos compara Dios. Somos su mejor creación, ¿no? Y nos comportamos como mulos. Hermanos, el que da fruto será podado cada vez más para que dé más fruto. No te estaciones en el primer escalón. Son 15, son 20 escalones. Y ya que llegaste al 20, todavía te quedan otros 20. En esta vida no es para descansar. Y si quieres dar fruto, te va a volver a podar. Esta vida es de prueba para el cristiano. Si no, pregúntale a Pablo. Pregúntale a Pablo. Se dice como chiste que a cada ciudad, a cada región que llegaba, que lo primero que, en vez de llegar a la casa de sus hermanos cristianos, llegaba a la cárcel y llegaba y decía, aquí es donde voy a vivir, aquí es donde voy a pasar algunos días. En Hechos 27, Hechos 28, termina en la cárcel. Se dice que le pone allá al escritor, a Lucas, que le dice, tú dile que ponle que vivo en una casa rentada, que me prestan. Cuando él murió en la cárcel. Tenemos que pasar por fuego, hermanos, y ser podados cada vez más para que demos más fruto. Siempre vamos a sacar de las pruebas una oportunidad para crecer. Date esa oportunidad, no te estanques. Que esa prueba que te pasó, que no te quedes y que hasta ahí quedaste. Como un mal toro, que ya a los 7 minutos se muere. No, que esa sea una oportunidad para que tú puedas crecer cada vez más. Vamos a ver una prueba que el apóstol Pablo fue sometido. Hay muchos que enseñan, y yo no estoy de acuerdo y los respeto porque son mis hermanos y somos el cuerpo de Cristo, enseñan que el cristiano ya no puede ser probado. Ni que el cristiano puede sufrir. Pero la Biblia a mí me muestra lo contrario. La Biblia nos muestra lo contrario, que las pruebas son para los cristianos, para los hijos de Dios. Vean lo que dice 2 de Corintios 1, 8 y 9. Dice, ¿por qué, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia? Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¿Te has quedado algún día sin fuerzas? Dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, te repito, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, el que resucita a los muertos. Vemos que viaja a Asia y todo esto que le pasa, ¿no? Esta prueba que le pasa al apóstol Pablo es difícil, yo me imagino, ¿no? Tal vez son unos pocos versículos, pero si los estudiamos, son tremendas cosas que pasan, ¿no, Pablo? Pablo, para simplificar, dice que fueron llevados a un punto de su vida donde dijeron, hasta aquí llegamos, de esta no la libramos, de aquí no nos salvamos. A ese punto estuvo el apóstol Pablo. Tú y yo alguna vez hemos sido puestos de tal manera en que por las cosas del Señor tengamos que morir a punto de la muerte, así como Pablo. No se especifica bien por qué prueba es la que pasan, pero dice que estaban a punto de morir. Yo me imagino que tal vez por la historia que hemos estudiado, que a lo mejor fueron echados a los leones, yo me imagino, ¿no? O iban a ser echados a los leones, que tal vez a lo mejor estuvieron a punto de ser apedreados,
Pablo dice que al punto de perder nuestras fuerzas. O sea, ya Pablo ahí para escribir eso ya es que ya habían perdido la esperanza de vivir. Llegaron a un momento de esa prueba donde no había quien los ayudara, terrenalmente hablando. ¿De quién los salvara? Como dijera el Chapulín Colorado, ¿ahora quién podrá ayudarnos? Así se encontraba Pablo. No había quien los salvara. Al punto de que perdimos nuestras fuerzas, la esperanza de vivir. Pablo dice, aprendimos a no confiar en nosotros mismos. Hay que aprender a no confiar en nosotros. Nuestro corazón es perverso, dice la Biblia. Hay que confiar en aquel que, dice Pablo, en el que resucita a los muertos. Qué increíble. Cuando tal vez no sean prósperos tu negocio, no sea más próspero donde trabajas, no te vaya bien, tal vez le caes gordo a tu jefe, le caes gordo a tu jefa. Dios te va a llevar a una prueba donde no hay ayuda, donde te vas a sentir solo, donde no hay dinero, donde todo parece desmoronarse. En ese momento es donde tú tienes que confiar, como dice Pablo, en aquel que resucita a los muertos. En esos momentos tenemos que aprender, enseñarnos que pensar que si Dios es el que resucita a un muerto, que Él nos los mostró que resucitaba muertos, ¿cómo no me va a poder ayudar a mí a levantar mi negocio otra vez? ¿Y cómo no me va a poder ayudar a mí a salir adelante en mi trabajo? Y que si ya tengo perdido esto y tengo perdido aquello, que cómo no me va a ayudar el que levanta muertos. Que se abran las puertas donde yo no las veo, que se abra el mar rojo, que donde yo no veo salida, que Dios lo puede hacer otra vez. Dios lo puede hacer otra vez. Dios en ese momento va a ver tu angustia, tu clamor, tu necesidad, y va a voltear a ver. Y su rostro te va a regresar a ti. Pero lo que me queda a mí es decir, ¿sabes qué, Dios mío? Hágase tu voluntad. Ay, como lo dice Pablo. Ya no pienso más en mí, porque si pienso más en mí, voy a hacer mi voluntad. Dios mío, te volteo a ver a ti, te clamo a ti, Señor, y que se haga tu voluntad. Y recordemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sí se la saben? Es agradable, es perfecta, agradable, buena. Tenemos que en las pruebas, hermanos, confiar en Dios. En las pruebas, confiar en Dios. En esta prueba que estamos pasando, todos los hijos de Dios. Confiar en Él. Todas estas circunstancias adversas ayudan a nuestro bien. Todas. No lo vemos ahorita en septiembre del 2020, que muchos ya quisiéramos que se acabara, ¿verdad? Pero no lo vemos con nuestros ojos. Hay que verlo con los ojos de Dios. No sabemos qué hay detrás de todo esto, aunque tú y yo no lo comprendamos. Eso decían en el siglo 100, en el siglo I, tantos hermanos cristianos que por decirse cristianos los mandaban los echaban a los leones con los bebés, les arrancaban las uñas. Yo me imagino un león comiéndose a un bebé que era tu hijo por decir que eres cristiano y que no se echaban para atrás. Bien fácil les quedaba, si yo tenía bebés, nada más di que no eres cristiano y te vas a salvar. Y no les importaba morir, como lumbreras. En Roma los prendían a los cristianos. Le echan la culpa a Pablo que quemó Roma. Son muchas pruebas. Todas las circunstancias adversas, hermanos, nos van a ayudar para nuestro bien. Comprendámoslo. Es que eso es locura para el mundo. No lo entienden. ¿Por qué te ríes en medio de que estás en la desgracia? ¿Por qué le alabas al Señor?
¿Cómo le decían a Job sus amigos? En Job 18, 20. Oye, lo que te queda a ti, lo que decía su esposa, lo que te queda es voltear a ver a tu Dios, maldecirlo y muérete. En su desesperación, en esa vida ejemplar de Job, jamás recriminó contra su Dios. Jamás. Dice que era un varón íntegro, dice Job. Íntegro. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo de Job. Job es más o menos del mismo tiempo de Abraham, o sea, del principio de los tiempos. Él no tenía el Nuevo Testamento como tú y yo lo tenemos. Job no tenía las promesas que existen. No había venido el Mesías. Y no volteó ni señaló a Dios. Y esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Ahora tú y yo contamos con el Nuevo Testamento, contamos con la ayuda de Jesucristo y que se fue y que nos dejó el Espíritu Santo y que podemos confiar en Él. Tenemos muchas más armas. Job no las tenía, pero sabía quién era. Sabía en qué estaba cimentado Job. Cuando tienes problemas en la iglesia, cuando tenemos problemas en la familia, cuando tienes problemas en tu trabajo, todo nos ayuda a nuestro bien. Todo, así velo, así obsérvalo, así codifícalo en tu mente. Vean lo que dice 1 Corintios 11, 19. Porque es preciso que entre vosotros, háblalos de la iglesia, háblalos de tu trabajo, en los medios que hemos aprendido, que nos hemos desarrollado, dice, porque es preciso que entre nosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es necesario. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, el trabajo, tu familia, son las pruebas primeras que vas a tener. En la iglesia, la hermanita lija, ¿no? La que ya está ahí, muele, el hermanito que ya me cayó gordo. Pero es necesario, dice Pablo a los de Corinto, no me vengan con chismes, no me vengan con rollos, es necesario que te pelees con tu vecino. Es necesario que te pelees con aquel líder y que no estés de acuerdo y que le dice que es necesario, pero que se hagan manifiestos entre vosotros para los aprobados, de que con madurez lo hables y salgas adelante. Y no como un niño fluctuante. Un niño fluctuante, tenemos que ser maduros. Dice Pablo que, o sea, yo me pongo a pensar en tantas iglesias que él estuvo instituyendo en cada ciudad, en Corinto, en Roma, en Galacia. Dice, es necesario que entre nosotros haya pleitos. Eso compréndelo. Y maduramente hay que tomarlo. O sea, es necesario que haya pleitos. O sea, es necesario que haya gritos, que haya sombrerazos. En cada disensión tú te vas a dar cuenta quién es quién. Cómo toma las cosas. ¿Qué madurez tiene? Ahí vas a revelar si qué tan rencoroso eres, si no guardas rencor, te vas a dar cuenta de los amargados, te vas a dar cuenta de las amargadas, te vas a dar cuenta quién es maduro, te vas a dar cuenta quién es madura. Al no contestar, que el pastor te dice, te me callas y te me sientas, ahí te vas a dar cuenta quién es maduro. Y te vas a dar cuenta quién es maduro. Al no contestar, al quedarte callado, ahí se revela realmente quiénes son maduros para que no hagas tropezar a los demás hermanos. Y dice la Biblia que a los más pequeños. Y cuando habla de los más pequeños, habla de los que están empezando de las cosas del Señor. Si es necesario que pasemos por todo esto, pero ahí te vas a dar cuenta. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién en cada situación? En todo problema, hermano, siempre va a existir un propósito de parte de Dios. Siempre, siempre, siempre. O sea, para que tú y yo sepas lo que hay en cada corazón de cada persona. Ahí te vas a dar cuenta.
para que te conozcas, para que veas cómo reacciona, para que veas cómo es aquel, cómo es este, cómo reaccionamos. Tal vez tú y yo no tenemos dominio propio, pero el Señor quiere que tengas dominio propio. Explotas a la primera, somos los hermanitos Hulk, a la primera te conviertes en verde, ¿no? Y explotas y tiras todo lo que hay a tu lado. Tenemos que tener madurez. Y más cuando nuestros líderes, cuando nuestros pastores te señalan, te dicen algo, o tomas las medidas como los de Toluca. Yo digo que allá en Argentina, en Buenos Aires, no pasa, porque allá yo sé que son muy, muy ejemplares. Pero aquí en Toluca tú les hablas mal a una oveja o le dices algo mal a un líder y se va. No aguanta la crítica, no aguanta que lo señales. Y más si están en pecado. Más si están en pecado. Se van, huyen. Se van a la iglesia donde les van a hablar bonito, donde los van a acariciar, donde van a acariciar su pecado. Donde van a decir, sí, hermano, tú deja tu diezmo aquí y ya haz tu vida un cacahuate, un papalote. Así hay muchos pastores aquí en Toluca. Muchos, muchos, muchos. Hermano, lo más importante en tu vida cristiana es tu carácter. Tu carácter. Es nuestra responsabilidad en cada situación, en cada manifestación de tu emoción, va a salir tu carácter. ¿De qué estás hecho? Les puse el ejemplo del toro. ¿Qué carácter tienes? ¿De qué estás hecho? ¿De qué te forjaste? Cada prueba fue superada para que subas otro escalón, y cuando venga una prueba y haya un pleito y algo, te rías del problema. No pasa nada, no le vamos a dar lugar al diablo. Ahí te vas a dar cuenta quiénes somos en realidad, quiénes somos, quién realmente ha crecido en las cosas del Señor. Y cuando tú dejes que todo esto pase, vas a crecer cada vez más rápido. Vas a ir creciendo, madurando, para que así tomen las cosas. Porque en esta vida, ¿qué chiste tendría de que no pasáramos por pruebas? ¿Qué chiste tendría la vida de no pasar situaciones de las que tú y yo pasamos día con día? Sería todo padrísimo, hermoso. Padrísimo es una expresión hermoso, por si no me entienden. Padrísimo es algo como maravilloso. Si se me sale mucho, lo utilizamos aquí mucho en México, pero es esa expresión. Dice la Biblia, y yo te lo voy a parafrasear, que todos los problemas de nuestro matrimonio nos ayudan para nuestro bien. Todo lo que tú pases con tu esposa y todo lo que pases con tu esposo, dice que nos van a ayudar para nuestra bien. Hermano, no existe un matrimonio perfecto, no lo existe. No existe un matrimonio que no tenga problemas. No existe un matrimonio que no se peleen. Entre los pastores, con mi esposa nos peleamos. Tenemos discusiones cuando no estamos de acuerdo en algún tema. Todos tenemos problemas, todos los matrimonios. Pero tenemos que ver esos problemas como una oportunidad. O sea, como oportunidades para que crezcamos y para que sea superada. Cada prueba, cada prueba que nosotros tenemos, que lo veamos como un reto, que tenemos que brincarlo, que tenemos que pasarlo, como desafíos para que tú y yo crezcamos. En todas las áreas que tú me digas, se aplica la misma fórmula, la misma. Cada vez que tú y yo tengamos un problema, no te sientas amenazado porque vas a tener la oportunidad de crecer. Vamos a tener esa oportunidad. En cada pleito, en cada detalle que tengamos, es una oportunidad para que crezcamos. Para que crezcas en el conocimiento, para que crezcas en la gracia de Jesucristo, dice Pablo. Es una oportunidad. Es una gran oportunidad. Entendamos, hermanos, que todo lo que nos pasa es por nuestro bien. Si ya bueno, son tantas situaciones, pero bueno, todos los problemas que tengamos tal vez con nuestros hijos,
Es una oportunidad para que nos acerquemos a ellos. Es una oportunidad siempre. Dice la Biblia que todo nos va a ayudar para bien siempre. No existe un matrimonio, hermanos, que no tengamos un hijo rebelde. Siempre vamos a tener un hijo que no te obedezca, un hijo que no quiera saber nada de las cosas del Señor. Una oveja negra, ¿no? Siempre vamos a tener. Pero imagínense un matrimonio con los hijos perfectos, siempre, hermanos, hay alguien que Dios usa para humillarnos. Siempre, siempre va a haber alguien que Dios va a utilizar para que te humilles y esa conexión vaya a ser y te acerques mucho más a Dios. Pero tómalo que todos los problemas que pasan con tus hijos, que todos los problemas que pasas con tu esposa, que todos los problemas que pasas en la iglesia, que todos los problemas que pasas en tu trabajo, nos van a ayudar para nuestro bien, dice Romanos 8. Para nuestro bien. Ya voy a terminar. Así decimos, ya me falta como media hora. Ya. Vean, vamos a Salmo 66, versículo 10 y 12. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Hermanos, la primera prueba, dice que nos ensayaste como se afina la plata. Dice que después de una red, que entre más la jalas, más te vas enredando y te enredas, ¿no? Eso dice el Salmo 66. O sea, significa que hay problemas siempre en nuestra vida, que le buscamos y que le buscamos y que pareciera que no está y que nuestros problemas no tienen salida. Yo te diría que en esos momentos es el momento para que le clames a Él, para que en oración, en ruego, en clamor, te acerques a Él. O sea, dice ese salmo que otra prueba sobre nuestros lomos pesada carga, que traes ahí como un costal cargando, ¿no? Que traes cargando tal vez una hija, un hijo, que traes ahí cargando tu jefe en el trabajo, en el negocio, ahí traes una pesada carga, que ya no puedes llevar, dice el salmista. Hermano, Dios permite que llevemos cargas para que tú y yo aprendamos, pero ¿sabes qué? A volcarlas, a echarlas en la cruz de Jesucristo. Que para eso son las cargas. Que para que vengas y las echemos en la cruz. Ya no puedo, ya no aguanto, ahí las pongo. Dice que otra prueba, hiciste cabalgar hombres sobre mi cabeza. Aquí se utiliza siempre una analogía de que los problemas así son, hermanos. De que sentimos muchas veces que nuestra cabeza va a reventar. Y es normal. El salmista pasó por eso. Dice que pasamos por el fuego, que pasamos por agua, pero que después de todo esto Él nos va a sacar abundancia. De que las pruebas no son para siempre. Dice que son por corto tiempo, pero que nos va a sacar abundancia. Esto lo voy a comparar con Primera de Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco tiempo, Él mismo te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Hermanos, todas las pruebas por un poco de tiempo y las tenemos que pasar. Las tenemos que pasarlas con gozo, enfrentando cada situación siempre, que no desmayemos y que por medio de la fe, la paciencia también va a ser desarrollada. Quiero terminar que tenemos nosotros un libre albedrío, que tenemos una voluntad. Dios no puede violar esa voluntad tuya. Dios no puede violar esa decisión que tú y yo tenemos. Nosotros somos los que decidimos en obedecer o seguir haciendo lo que te dé la gana.
Si tú quieres seguir haciendo lo que te dé la gana, Dios no puede contender contra ti, contra el hombre. Dios no puede. Es todo un caballero, siempre lo hemos escuchado, ¿no? Tenemos una voluntad. Nadie puede violar esa voluntad. Por eso somos responsables. Pero lo que te quiero decir que un día tú y yo vamos a estar dando cuentas en el día del juicio de cada acto, de cada palabra, de cada acción, de cada pensamiento que tú y yo hayamos tenido aquí en esta vida. Es verdad, Dios permite que tengamos malos momentos, que nos sucedan cosas malas, pruebas con nuestros hijos, en la iglesia, con nuestra familia, y que tal vez podemos vivir fuera de su voluntad. Pero Él va a ser, como dije al principio, Él va a poder que hagamos, que entendamos tú y yo, nos va a hacer entender lo que quiere que vivamos para Él. Así que lo que les recomiendo también es de que estemos siempre clamando en oración al Señor. Cada momento es el momento propicio, siempre estos momentos que estamos viviendo de conectarnos aún más con Dios, no desesperarnos, no desmayarnos. Ya les expliqué todo esto que no debemos de desmayar. Yo sé que Dios nos va a levantar a todos los hijos de Dios, es una promesa que tenemos, tal vez no lo vemos ahorita, pero sabemos más adelante cuál es el propósito de Dios que tiene todo esto. Y yo sé que Dios, que tus problemas y mis problemas y los problemas de todos los hijos de Dios los va a convertir en bendición. Amén. Quiero terminar con el Salmo 107. Dice así, del 4 al 7. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde ir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Puedes poner la luz, por favor? Gracias. Perdón. Dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudades habitables. El pueblo judío, el pueblo de Israel, después de murmurar, después de renegar, Dios los deja un momento, los deja un tiempo, y descubre el pueblo de Israel que en medio de su aflicción es Dios, es su Dios la razón y la causa de su existencia. Es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Si tú y yo regresamos en nuestra angustia, créeme que Dios va a tener misericordia. Dios siempre tiene misericordia. Cuando haya arrepentimiento, siempre va a haber perdón de parte de nuestro Dios. Sigue diciendo el Salmo 107. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Y por cuando fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo de sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Hermanos, pastores, líderes, Dios nos perdona, dice la Biblia, que 70 veces 7. 70 veces 7. Pero si nos arrepentimos genuinamente. Y tenemos que arrepentirnos a este que tenemos por Padre, dice Pablo, que levanta a los muertos. Amén. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tenemos que entender, Señor, que este mundo no tiene nada que ofrecernos, Señor. Me tiene que quedar claro. Tenemos que entender, Señor. Tenemos que comprender, Padre, que la santidad, Señor, y la pureza, Padre, tienen recompensa, Padre, en esta vida y también en la otra, Señor. Gracias, Señor, Padre, porque
porque el seguirte, Padre, tiene su recompensa, Señor. Gracias, Padre. Tú no te vas a olvidar de nadie, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana, Señor, y tus misericordias están a mi alcance, Señor. Perdónanos, Padre, por si hemos fallado, Señor. En la iglesia, en el trabajo, con mi familia, Señor. Pero te ruego, Señor, por misericordia, Señor. Y somos tus hijos, Padre. Todo esto le sucede nada más a los que somos tus hijos. Tú vas a disciplinar a los que amas y tú nos amas, Padre. Por eso nos disciplinas, Señor. Gracias, Padre. Yo te ruego, Padre, que cada persona, Señor, que escuchó, Señor, estas palabras, Señor, que queden grabadas en su mente, Padre, pero que principalmente la bajen a sus corazones, Padre, para que podamos actuarla, Señor, para que podamos vivirla, que no nada más seamos que entre por un oído y no salga por el otro, Señor, sino que realmente tengamos cambios de vida, que realmente, Señor, haya, que modifiquemos nuestra manera de vivir, dice la Biblia, que hasta nuestra manera de caminar, si es posible, como a Jacob, Señor. Que tú seas el que venga, Señor, y redarguya todos esos corazones, Padre, y tú estás ahí siempre. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Padre, por cada cosa que hemos vivido, Señor, hasta el día de hoy. Y tú nos has permitido llegar hasta aquí, Señor, y nos has permitido vivir cada situación. Gracias, Padre, porque nos amas y te amamos, Señor. Y te bendecimos, Señor, esta noche. Gracias, Padre. Bendigo a cada pastor, a cada líder, a cada hermano de Argentina, Padre. Yo te ruego que seas con ellos, Padre. Que les hagas entender, Padre, y a nosotros, Señor, que nos hagas entender, Padre, que sin ti, Señor, que apartados de ti no somos nada. No somos nada. Estaríamos perdidos, Señor, en el alcoholismo, en las drogas, en tantas situaciones que este mundo te llama. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque me permites compartir de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Te bendigo y te amo, Señor. Todo te lo pido también en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén y amén. Adelante. Gracias a Dios. Gracias, pastor. Hermoso. Vamos bien cargaditos, ¿no? Vamos bien rellenitos, con muchas palabras, muchos pasajes, mucho de entrenamiento, mucho... Muy bueno. Gracias, pastor. Muchas gracias. Es una bendición. Gracias. Es una bendición. Solamente quiero recordarles, el martes tenemos el full con cena. Así que preparen su casita, un poquito de algo, un poquito de pan, un poquito de vino. Y vamos a compartir todos juntos. Yo no tengo más nada para decir, así que Pastora, los amamos. Ah, sí. Discúlpeme, quería pedir oración. En especial, le comento rapidito. Hoy nos trajeron una paciente con un cáncer terminal, una señora de 54 años, que bueno, recibió a Cristo, así que les pido que estén orando por su vida y bueno, que el Señor haga su voluntad en ella. Es Mejías Sandra. Sandra Mejías. Era eso lo que quería pedir. Lo principal ya está. Sí, ya está. Ahora el Señor disponga. Así. Sí, y bueno, Listo. gloria a Dios por eso, pero oramos por Sandra. Sí. Gracias. Bendición. Muy bien, gente amada, gente querida. Nos vamos despidiendo, que pasen un buen fin de semana, aunque va a estar lluvioso. No van a poder salir, no van a poder salir por la lluvia. Así que prepare algo para estar en casita y disfrutar. Algo nuevo, algo que todavía no hicieron. A ver qué van a hacer y el martes lo charlamos. Feliz fin de semana y el martes tenemos nuestro culto con Santa Cena. Bendiciones. Bendiciones, buen fin de semana. Hasta el próximo culto.